que está demostrado aquí es que los gobiernos tienen un bajo alcance, ¿sí? Un bajo alcance para lo que se necesita. Listo, qué pena. Dale, Clau, sí. Es que los iba a interrumpir para que ya le demos entrada a la sala a las personas que están esperando ahí y poder activar la transmisión. Cayó a tiempo. Listo. Bienvenidos a Compromiso Ciudadano Bogotá, el movimiento político que trabaja para transformar la realidad de todas y todos los capitalinos. Somos parte del movimiento que nació en Medellín hace más de 2 décadas para demostrar que los ciudadanos pueden hacer política basada en principios. Sabemos que los políticos toman las decisiones más importantes de la sociedad y, por tanto, decidimos trabajar por fuera de las estructuras de la política tradicional, demostrar que se puede participar en elecciones, debates y gobiernos, respetando unos principios básicos y demostrando que la política puede estar a la altura de las necesidades de la ciudadanía. Tenemos la convicción profunda de que se puede tener un país más justo y equitativo, con mayores oportunidades para todas y todos, que ponga la educación como prioridad, como motor de transformación, donde los recursos públicos son sagrados, donde prime el interés general sobre el particular, donde no estemos divididos y podamos ser diferentes sin ser enemigos. Sabemos que se puede volver a confiar, que se puede cuidar a Colombia. Sabemos que se puede porque lo hemos hecho. Queremos un país con oportunidades para todas y todos, sin corrupción, sin violencia, donde se respete y proteja el medio ambiente. Queremos eliminar la cultura de la ilegalidad y queremos un país reconciliado. Siendo coherentes y consistentes, generamos confianza, la cual cuidamos y mantenemos gobernando y actuando de acuerdo con nuestros principios. Somos ciudadanos como tú. Creemos en el poder de las acciones para lograr los cambios que soñamos y construir la ciudad y el país que nos merecemos. Se puede. Muy buenas tardes a todas las personas que se han conectado en estos momentos a nuestras redes sociales, al Facebook Live de Compromiso Ciudadano Bogotá. Es para nosotros un motivo de gran orgullo poder seguir con esta serie de charlas que hemos venido desarrollando los últimos sábados. Esta es la última charla de nuestra Escuela de Formación Política, la cual nos ha convocado el día de hoy para pensar acerca del futuro de nuestro modelo económico, repensarnos cómo es nuestro modelo económico. Contamos en esta tarde de hoy con un panel de lujo de personas muy importantes que conocen del tema y que nos van a brindar la oportunidad precisamente de reflexionar acerca de ese modelo económico que necesitamos post-pandemia y que haga, precisamente de respuesta a los desafíos que actualmente tiene el país y que vendrán después de estas circunstancias. Entonces le quiero dar la palabra a Nubia, mi compañera encargada de coordinar el componente de movilización dentro de nuestro equipo en Bogotá, que va a presentar a los panelistas que nos acompañan en esta tarde de hoy. Gracias, Edwin. Bueno, como ya nos contó Edwin, hoy vamos a abordar un tema de total trascendencia para los retos que se vienen para la sociedad. Las palabras repensarnos, reinventarnos están muy de moda. Y como Compromiso Ciudadano está de moda, hoy vamos a repensar nuestro modelo económico. Para esto, hoy tenemos 3 invitados de lujo que nos darán una luz para entender cómo vamos a organizar la actividad económica para la realidad que ya tenemos encima, para nuestro futuro muy cercano. Pero esta realidad se construye con 3 principales actores. Está el gobierno, están las empresas y están los otros actores de la sociedad. Sin más preámbulos, es un privilegio en la 4ª sesión de la Escuela de Formación Política de Compromiso Ciudadano Bogotá presentar a nuestra cuota de género de la fuerza femenina. Ella es Diana Carolina Gutiérrez. Diana es economista de la Universidad Nacional. Tiene un magíster en método cuantitativo de la Sorbonne de París y es experta economista urbana. Actualmente Diana es integrante del equipo de nuestro concejal, Martín Rivera, y Diana vino a apoyarlo como asesora en desarrollo económico. Diana, bienvenida.
Muchísimas gracias, Nubia, por invitarme a compartir este set de lujo con Mauricio Valencia y con Mauricio Olivera. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Bueno, como ya Diana nos adelantó la primicia, también nos acompaña Mario Valencia. Mario es un economista de la Universidad Autónoma del Occidente, es magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado. Es director del Centro de Estudios Sede de Trabajo, profesor de Economía de la Universidad Nacional y del CESA. Además, Mario es columnista de la revista Dinero y del Espectador. Mario, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Nubia, gracias por la invitación. Es un gusto pues estar esta tarde con ustedes y compartir este panel también con Diana y con Mauricio. Mucho gusto. Gracias, Mario. Bueno, cerrando este panel de lujo está Mauricio Olivera. Mauricio es economista de la Universidad de los Andes, Master of Art en Economía de la Universidad de Maryland y candidato a doctor de Economía de la Universidad Georgetown. Mauricio fue director de Colpensiones y fue gerente general de Famisanar. También fue viceministro de Empleo y Pensiones. Ha sido docente en la Universidad Javeriana, en los Andes, Maryland y George Washington. Mauricio ha colaborado en revistas como Dinero, Diario La República, Portafolio y actualmente es el director de Econometría Consultores. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Nubia. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento a Nubia, a Edwin, a Compromiso Ciudadano por esta información y un placer estar con mis compañeros panelistas, compañera y compañero Diana y Mario. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Muchas gracias por aceptar la invitación de Compromiso Ciudadano Bogotá. Y como dijo Michael Potter, los mejores directores que conozco son maestros y el núcleo de lo que enseñan son las estrategias. Entonces, la base de nosotros es la educación y aquí comienza la Escuela de Construcción del día de hoy de Compromiso Ciudadano. Bienvenidos. Gracias, Nubia. Bueno, a manera de introducción, antes de darles la palabra a nuestros panelistas de lujo de esta tarde, pues es importante hablar un poco de las discusiones que se han venido dando en los últimos años acerca de lo que es el modelo económico, lo que son los modelos económicos. Hay diferentes conceptos, diferentes definiciones de lo que es un modelo económico. A nivel de Colombia, incluso hay muchas discusiones acerca de si nuestra constitución política, por ejemplo, consagra un modelo económico, cuáles los alcances de ese modelo económico. Incluso la Corte Constitucional ha dicho que la constitución política no la situación que estamos viviendo actualmente, una situación difícil de pandemia, una situación que plantea desafíos, una situación que plantea preguntas e interrogantes. De hecho, lo que hemos escuchado en los medios de comunicación en las últimas semanas es cómo los países se están preparando precisamente frente a esos desafíos. La CEPAL ha hablado acerca de la importancia de un proceso de reconstrucción o de procesos de reconstrucción económica social a nivel de Latinoamérica. A nivel de Bogotá se están hablando de planes de Marshall para la reactivación económica y social, igual lo ha dicho el gobierno. Europa, por primera vez, ha establecido un plan de rescate económico muy ambicioso, del cual hacen parte las diferentes naciones que hacen parte de esta unión de países, y creo que es un debate al cual no podemos ser ajenos en nuestro país. Es por eso que desde la Escuela de Formación Política este tema para discutirlo en la tarde de hoy y de la cual esperamos pues sacar el mayor provecho para todos los que estamos participando en esta tarde. Entonces, en ese orden de ideas, de acuerdo a lo que tenemos establecido en nuestra agenda de hoy, vamos a empezar con la primera pregunta que voy a transmitir a nuestros panelistas, la cual es la siguiente. ¿Qué enseñanzas deja la coyuntura actual para repensar el modelo económico global y local y qué cosas deben cambiar? Entonces, le doy la palabra inicialmente a Diana Carolina Gutiérrez para que nos pueda dar elementos acerca de esta importante pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Edwin. Yo quisiera abordar esta pregunta, digamos, como en tres grandes ejes, así a grandes rasgos por el tiempo que es limitado.
Yo creo que en este modelo económico, empezar a repensarlo implica repensar el rol de los actores que hacen parte de este modelo. Yo empezaría primero con ese rol del Estado como agente de mercado, de pasar de tener un rol pasivo, ¿cierto?, a un rol mucho más activo que tenía, digamos, desde lo que tenía desde antes de la pandemia y qué era lo que hacía y lo que ahora tiene que hacer. Entonces, antes de la pandemia, digamos que un poco el rol del Estado era el de acompañamiento al mercado, era más un facilitador que se preocupaba un poco por diseñar programas y estrategias que estuvieran en pro de incrementar la productividad y ojalá la competitividad de las empresas y ojalá con empresas de afuera. Hoy la pandemia le está exigiendo un poco a ese Estado que se preocupe por ser un actor central. Entonces, hoy los mercados requieren muchísimas acciones, estar como un socio al interior. Y yo creo que nadie, digamos, nos imaginábamos que hoy, por ejemplo, este Estado se iba a convertir en un reactivador de la demanda a través, por ejemplo, de la renta básica, ¿cierto?, de otorgarle un ingreso, digamos, mínimo a los hogares para reactivar o por lo menos mitigar la caída del consumo y el gasto de los hogares y de esa manera indirecta también reanimar a las empresas. Entonces yo creo que juega un rol muy importante como socio, pues, del mercado que va a dinamizar esa demanda laboral a través, por ejemplo, de mecanismos como la renta básica. Hoy hemos tenido un avance muy importante en Colombia, al menos en poner la discusión sobre la renta básica universal, a pesar de que tiene muchos obstáculos, por lo menos estamos llevando a cabo esa renta básica garantizada, pero los retos son enormes. Digamos, cuando se hace la pregunta de qué hay que cambiar, yo diría también hay mucho por mejorar. Por ejemplo, estamos en esa discusión de cuál debería ser ese monto mínimo de renta básica que sea un óptimo para los hogares, pero también que sea también factible para el Estado. Yo creo que también tenemos que pensar en una renta básica que sea diferencial por ciudad, porque no todas las ciudades tienen los mismos costos de vida y los mismos ingresos promedios entre trabajadores, tanto calificados y no calificados, y creo que seguimos teniendo un reto enorme en términos de la identificación. Yo tuve la oportunidad de trabajar para el sector social de Bogotá y lo que veíamos es que era muy difícil poder identificar quiénes eran los pobres y dónde estaban, y eso tiene unos costos enormes de logística para poder llegar a ellos, y yo creo que, digamos, la ciudad lo logró, digamos, en tiempo récord, pero quedan muchísimos retos porque no solo es identificar a los pobres, sino los que eran vulnerables antes de la pandemia y que por la pandemia se convirtieron en pobres, es decir, los que estaban en riesgo de pobreza. Entonces, ahí ya tenemos dos poblaciones diferenciadas con estrategias diferenciadas que creo que el sector social hoy debe atender, y la pandemia nos ha mostrado que la pobreza ha tocado a todo, digamos, no solamente las clases de los típicas 1 y 2 que siempre han tenido altos niveles de pobreza, sino también la clase media, y ya se habla del fenómeno de la pobreza oculta, digamos que siempre ha estado ahí, pero la pandemia la ha hecho visible. Yo creo que hay que hacer un mayor monitoreo respecto digamos, a ese rol que tiene el Estado como reactivador de la demanda. Por el otro lado, ese rol que se requiere con más fuerza, con mayor alcance, como reactivador de la oferta. Hoy, digamos, que se plantean unos mecanismos tradicionales como es el otorgamiento de créditos a las empresas, pero estamos teniendo todo este tema de que las empresas no quieren endeudarse, de que las expectativas hacen que no quieran endeudarse, y digamos, Bancoldex, por ejemplo, pongo el ejemplo de Bogotá, que es el que más conozco, un poco asociado con la Alcaldía Mayor, ha tratado como de diseñar esos créditos diferenciales, pero falta muchísimo más. Digamos, no se trata de diseñar créditos que estén orientados por tamaños de empresas, sino que también tengan en cuenta lo sectorial. Créditos que estén orientados a los sectores. Hay sectores más golpeados por la pandemia, por ejemplo, los hoteles, los restaurantes, digamos, los bares, y todos perdieron, pero hay unos que perdieron menos, como por ejemplo fabricación de jabones, y hay unos sectores que son menos perdedores, yo llamaría menos perdedores, y que requieren unos créditos diferenciales. ¿Sí? Y creo que ahí falta más gestión y comienza a cobrar protagonismo en este modelo económico global, porque, digamos, no se trata solamente de tener políticas macro, sino de poder aterrizarlas en las ciudades, y ahí el protagonismo que empieza a jugar lo local.
Me parece que en el tema de esa intervención del Estado, que debería ser de mayor alcance, está, por ejemplo, el tema de las ayudas directas. Es algo que no hemos visto, digamos, a nivel de los gobiernos, no es un tema exclusivo de Colombia, en el que los subsidios deberían tener una mayor participación. Falta una acción mucho más rápida para otorgar esos subsidios, porque el corto plazo de las empresas es hoy, así el corto plazo del Estado sea 2021, cuando empiecen las obras y bueno, lleguen todos estos empleos tan esperados. Entonces, en ese rol del Estado nos pone a pensar para el futuro cuáles son esos planes de contingencia que debemos desarrollar, que le dé a la institucionalidad la normatividad flexible para poderse adaptar a este tipo de crisis, porque hoy es COVID-19, pero uno no sabe qué va a pasar en el futuro, puede que en 10 años por efecto del cambio climático haya otro desastre, y necesitamos pensar es cómo el Estado puede actuar rápido con mecanismos, instrumentos de corto plazo. Quisiera, digamos, creo que esa es una de las partes. Y rápidamente quisiera pasar en ese modelo económico, la tecnología como otro agente nuevo, así como, digamos, en esta onda, digamos, del crecimiento sostenible, cómo la tecnología nos ha hecho repensar estos modelos en las nuevas formas de trabajar y de producir. Y en esto, digamos, estoy hablando, por ejemplo, de estrategias como el teletrabajo. El teletrabajo es una estrategia que permitiría, por ejemplo, sacar una proporción importante de trabajadores, digamos, de las calles y reducir las aglomeraciones, la contaminación, hacer una ciudad más sostenible, podría contribuir a eso y ahorrar costos para las empresas. Entonces es la promoción, digamos, de esta estrategia que yo creo que es muy importante y que hace parte de ese nuevo modelo de mercado virtual, ¿sí? Lo mismo el caso de esas formas para producir, y ahí estaría el comercio electrónico también, que a pesar de que es incipiente en Colombia, pues trae nuevas oportunidades, ¿cierto?, para vender. Entonces creo que eso es algo que hay que fortalecer. Y terminaría con el rol de lo local, digamos, porque como les decía, no tiene sentido una planeación muy global si tenemos dificultades de poder aterrizarlos a las ciudades, que es donde se siente más a flor de piel la crisis. Entonces yo creo que cada vez las entidades territoriales tienen un liderazgo muy importante en la gestión, de ver cómo se bajan todos los recursos del gobierno nacional directamente, que eso le llegue a través de créditos o de subsidios a las empresas, y yo creo que ahí hace falta muchísima más gestión. Y creería también que hay una serie de proyectos muy importantes en las ciudades. Bogotá tiene, digamos, ha identificado una serie de sectores promisorios y localizaciones estratégicas a las que me gustaría compartir en esta pantalla. No sé si ustedes lo pueden ver ahí, porfa me confirman. Miren, Bogotá ha venido haciendo en los últimos años con la articulación con el sector privado, la Cámara de Comercio, identificando aquellos sectores promisorios y dónde están en la ciudad. Creo que es un ejemplo muy importante, porque aquí hay que dirigir proyectos de inversión, y lo más interesante es que no es solamente ese centro expandido, sino que hacia la periferia de la ciudad hay oportunidades de inversión, los alimentos funcionales, la construcción sostenible, y esto nos ha llevado, digamos, por ejemplo, el distrito ha podido identificar zonas que me parece que es muy importante, y yo creo que ahí el distrito tiene muchas opciones, voy a cerrarlo, para dirigir la inversión. Entonces creo que me estoy pasando el tiempo y dejaría hasta ahí. Dale, perfecto, Diana, muchas gracias. Entonces le doy la palabra para dar, digamos, respuesta al mismo interrogante a Mauricio, por favor. Muy bien, muchas gracias. A mí me gustaría empezar a dar la respuesta contextualizando lo que nos está pasando. Nosotros estamos en una crisis incierta, o sea, nadie la esperaba, enorme y completamente diferente a las anteriores, porque no fue una crisis, lo que los economistas llaman una crisis de demanda. Esto es una crisis de oferta. Los gobiernos, la única forma que encontraron para contener el virus fue frenar las economías. Y la crisis ha sido de verdad enorme. Creo que en la siguiente pregunta voy a hablar un poco más de eso. Pero viéndola por otro lado, yo creo que la crisis puede verse como una oportunidad. La teoría económica, la teoría del comportamiento, dentro de lo que todo que ha descubierto sobre el comportamiento de los seres humanos, ha descubierto una que es muy interesante, y es
la siguiente premisa: toda crisis genera reforma. Si uno lo ve a nivel personal, y voy a poner un ejemplo muy coloquial, digamos uno está pasado de kilos y dice, pues voy a hacer dieta. Bueno, pues aparece el chocolate, entonces me como el chocolate. Bueno, mañana empiezo, ¿cierto? Pero si de pronto le aparece una enfermedad muy fuerte en el estómago, una crisis, tiene que cambiar y se ve obligado a cambiar. Eso pasa, lo mismo pasa en la economía, exactamente igual. Las crisis fuertes son las que generan las grandes reformas. Si ustedes leen un autor muy famoso como Jared Diamond, hay un libro que se llama Crisis, que analiza 16 países cuya transformación se dio a partir de una crisis muy fuerte. Si leen a un economista también muy famoso, Acemoglu, hace poco escribió un texto muy interesante en donde describe 3 o 4 escenarios diferentes para salir de la crisis. Y dentro de esos hay 2 que son muy interesantes para este caso, para el caso colombiano y el caso de Bogotá. El primero es creer que vamos a llegar a business as usual, o sea, vamos a volver a la normalidad anterior y solo toca un poco más de gasto público y ya volveremos a la normalidad anterior. Ese es el más peligroso. Otro de los escenarios que plantea Acemoglu es el estado de bienestar 3.0, es decir, un nuevo estado de bienestar. Y este nuevo estado de bienestar tiene que venir acompañado de grandes reformas. Y como estamos en crisis, creo que es la oportunidad de que todos los actores podamos sentarnos a hablar. Todos estamos afectados, las grandes empresas, las pequeñas, los ricos, los pobres, los trabajadores, todo el mundo, el sector rural, el sector urbano. Entonces, todos estamos viendo la crisis. Yo creo que se puede ver como una oportunidad para sentarnos a ver qué grandes cambios son necesarios para salir de la crisis fortalecidos. Varias reformas, yo creo que esto está revelando, voy a coger 2 de las ideas de Diana. Yo creo que una de las cuestiones más fuertes que está mostrando esta crisis, pero que ya era estructural, son las deficiencias del Estado. Si uno ve el Estado funcionando para los ciudadanos, desafortunadamente la cultura de servicio del Estado se llama la tutela. Hasta que el ciudadano que hace una solicitud no va y pone una tutela y el funcionario tiene un pie en la cárcel, el Estado no funciona. Y es lo que está pasando ahora desde que el presidente o la alcaldesa dicen cómo va a llegar, cuáles son las medidas, y llegan las medidas, pueden pasar meses y a veces ni siquiera llegan, porque no hay una cultura de servicio al ciudadano, no hay una cultura de servicio. Veníamos bajando la pobreza, la clase media estaba subiendo, obviamente como decía Diana, se creó una clase muy vulnerable que puede caer en la pobreza, pero ya es una clase y es una sociedad más exigente. Y yo creo que es necesaria una gran reforma del Estado, en muchos ámbitos, en el fiscal, pero yo creo que uno de los grandes es en el servicio al ciudadano. Es cómo responderle mejor al ciudadano dentro de muchas aristas de una reforma del Estado. Otras que yo he trabajado, la reforma pensional por el lado fiscal es muy importante, pero también por la baja cobertura. Y me gustaría llegar a la tercera ya para cerrar. Son muchas, por ejemplo, una reforma agrícola. Tal vez no la pensaba anteriormente, que es la redistribución de la tierra, pero Colombia tiene que pensar en una reforma agraria encaminada hacia la seguridad alimentaria. Yo creo que esa es una de las grandes líneas. Y quisiera terminar en una de las más importantes, y yo creo que el choque más grande que ha tenido esta crisis ha sido sobre el empleo. Sobre el empleo. Nuestra tasa de desempleo se dobló. Se destruyeron 4,8 millones de empleos. Eso es un choque brutal. Es un choque de verdad muy violento. Y yo creo que uno de los grandes enfoques para salir de la crisis es hacer una reforma laboral que permita la generación de empleo. Ahora bien, en Colombia generalmente se han hecho reformas laborales pensando en que bajar los costos son los que generan el empleo, pero no han tenido mucho efecto. Creo que uno de los grandes retos y de lo que hay que cambiar está en la formación para el trabajo. La CEPAL, la OECD, la CAF lo han dicho. Una de las trampas para el desarrollo de América Latina es la baja productividad laboral. Un trabajador en Colombia produce el 40% de lo que produce un trabajador en la Unión Europea. Yo creo que la reforma laboral, pero más que los costos, enfocada hacia la formación para el trabajo, es muy importante porque es la única forma de recuperar el empleo. Y ahí entro un poco, cogiendo otra de las ideas de Diana, al tema local. Porque es que, insisto, las reformas siempre bajas de costos generan empleo,
pero eso no es tan cierto, ya está demostrado que no se ha logrado. La formación para el trabajo tiene que atarse con la productividad y con la competitividad que hay en las ciudades. Por eso yo creo que las ciudades, las alcaldías, los departamentos deberían empezar a jugar un papel mucho más importante. Como lo mostraba Diana ahora sectorialmente, esto yo creo que tiene que atarse a la formación para el trabajo. Y el papel de las ciudades es importante. Colombia no es como el resto de América Latina, donde está la primacía de la capital, aunque estamos en la capital, pero Colombia tiene ciudades intermedias muchísimas. El golpe más duro de empleo se da en las ciudades intermedias. Y en ese sentido, cada ciudad tiene un aparato empresarial muy diferente. Por eso las políticas laborales no deberían estar solo en manos del gobierno central, deberían estar en manos de los gobiernos locales, en manos de las alcaldías. Y esa identificación que están haciendo, que lo mostró Diana ahora, me parece clave, pero debe atarse con la formación para el trabajo. Yo creo que ahí entra uno de los papeles más importantes. Yo estoy de acuerdo con la renta básica universal. Creo que es una línea muy interesante. Pero tenemos que recordar que Colombia, como lo dije antes, la pobreza bajó paulatinamente, bajó muchísimo entre la crisis del 99 y esta crisis. De hecho, antes de la pandemia salieron los indicadores de pobreza multidimensional. Y los indicadores, y hay una discusión muy grande porque Bogotá creció de 4 a 7%. Y hay una discusión, pero de todas maneras, 7% es un nivel muy bajo de pobreza. Y yo creo que el Estado ya tiene que empezar a pensar cómo estaba, y ya cierro esta idea, en un punto de inflexión, donde ya no era tan necesario destinar los recursos del Estado hacia el ataque a la pobreza, salir de la pobreza, sino hacia el empleo. Obviamente ahora la pobreza va a crecer, la renta básica universal es muy importante, pero creo que la única recuperación clave es a través del empleo. Además que el empleo dignifica, el empleo hace sentir bien a las personas. Y en Colombia, como lo dije antes, 4,8 millones de empleos. En Bogotá se perdieron muchísimos empleos. Y yo creo que ahí también tiene que haber un giro. Está bien la renta básica universal, pero una renta básica universal diseñada que no tenga los incentivos perversos para que las personas no quieran trabajar. Yo creo que acá es necesario pensar una renta básica universal, pero que dé un empuje y que dé un empujón atada a la formación para el trabajo hacia el empleo. Creo que esa es una de las grandes reformas y creo que la alcaldía de Bogotá, para ponerlo ya en el contexto en el que estoy, es una idea también para Diana que podemos seguir discutiendo después, tiene que enfocarse muchísimo en la formación para el trabajo. Creo que es la única forma de salir. Tenemos que generar en Colombia 6 millones de empleos. Ustedes ven la tasa de desempleo en Colombia cuando la crisis del 99 estaba en 20%. Llegó a un dígito en 11 años. No podemos esperar 11 años más para llegar allá. Hay que pensar diferente, diseñar políticas diferentes, hay que cambiar para salir mucho más fortalecidos de esta crisis tan fuerte. Ahí paro también. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Usted plantea un tema o toca un tema muy importante que también lo mencionó Diana en su momento, acerca del papel protagónico que tienen que tener las entidades territoriales en este contexto. Seguramente más adelante podremos hacer un poco más de énfasis de cómo, digamos, esas entidades territoriales bajo un modelo en el cual, digamos, constitucionalmente las entidades territoriales tienen que tener autonomía, pueden, digamos, cumplir ese rol protagónico. Entonces le doy la palabra a Mario. Bueno, Edwin, gracias. Yo no sé si ustedes están escuchando algo voy a tratar de minimizar al máximo ruido de fondo que hay, porque ustedes entenderán, y Mauricio acaba de hablar de eso, la situación a la que nos estamos enfrentando del desespero de la gente, tener que salir a la calle a buscar cómo sobrevivir, y creo que eso fue uno de los grandes errores que vamos a hablar más adelante de lo que se hizo en medio de esta emergencia sanitaria. Pero hablando primero de qué enseñanzas deja. Yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado Diana en materia de la necesidad de la intervención del Estado. Estoy de acuerdo con Mauricio en que pues esta es una oportunidad, digamos, para repensar el modelo. Quizás no estoy de acuerdo con la idea de que nos afectó a todos. Digamos, sí, claro, la crisis afecta a todo el mundo. No sé, yo sé que no lo dijo Mauricio de esa forma, pero
voy a salir un poco de este tema y he escuchado por ahí algunos análisis de personas diciendo, no, es que la crisis nos igualó a todos. No, no nos igualó. Yo voy a contar, digamos, en breves minutos por qué yo creo que la crisis no nos ha igualado. Y también en una idea que cada vez, digamos, a mí me acosa más, pues, digamos, y me angustia un poco más esa idea en el caso colombiano, es pensar que realmente nosotros no tenemos un problema. Aquí el problema que nosotros tenemos en nuestra sociedad no es teórico. Mauricio y Diana, yo no conozco ningún texto de economía, realmente no lo conozco, ni siquiera, bueno, quizás algunos de algunos fanáticos, pues, de estos libertarios, que eso es una cosa, pues, hasta medio graciosa, pues, eso es como una caricatura de lo que debería ser la sociedad. Pero aparte de esas ridiculeces, no he escuchado realmente ningún análisis, no he leído ni he visto ningún análisis serio en economía que muestre que es una buena idea hacer lo que nosotros hacemos en economía. Yo realmente no sé, pues, digamos, cuál es la lógica económica detrás de lo que nosotros hacemos en materia económica. Creo que no hay muchas ideas, creo que hay más bien es mucha corrupción, ¿sí? Y si, bueno, digamos, si eso se puede considerar como una idea, entonces digamos que ese es el modelo. Entonces, que nosotros ni siquiera tenemos un modelo, pues, digamos, que uno puede decir que es un modelo neoliberal en su plenitud. Lo que tenemos es una corrupción profunda. Y de las enseñanzas que nos dejó esta situación, yo destacaría realmente como tres muy básicas. Primero, que la riqueza, y creo que es en el sentido de lo que planteaba Mauricio, que la riqueza no la crean las máquinas, que la riqueza no la crea la renta inmobiliaria, que la riqueza no la crea la tierra improductiva, sino que la riqueza la crea la interacción social. Lo que crea la riqueza realmente es la fuerza de trabajo, la vinculación de esa fuerza de trabajo a actividades productivas. Y como eso fue lo que colapsó en esta emergencia, como eso, y muy bien lo planteaba Mauricio, hubo una caída simultánea de todas las actividades de oferta y de la demanda, pues entonces lo que nos estamos dando cuenta es que lo que se necesita recuperar realmente es esa necesidad de interacción social para crear riqueza. En segundo lugar, no nos iguala porque digamos, los países llegan a esa situación de diferentes maneras. América Latina llega con una herencia de atraso, con una herencia de baja productividad, con una herencia de baja capacidad de creación de riqueza y de altísima desigualdad. Asia llega con una trayectoria de progreso de los últimos 30, 40 años. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, construye un estado de bienestar y de alguna medida llega a la emergencia sanitaria con ese estado de bienestar. Y nosotros, pues, llegamos menos preparados, llegamos con más dificultades justamente por esa herencia de atraso que traíamos. Y en tercer lugar, para ir cerrando, tiene que ver con el hecho de que nosotros en América Latina y especialmente en Colombia, en los últimos 20 o 30 años hemos sido excesivamente rigurosos con el tema de la consistencia macroeconómica o del equilibrio macroeconómico. Y lo que hemos visto, pues, en medio de esta emergencia es que esa obsesión que teníamos por una sostenibilidad financiera, por una austeridad fiscal, por el control cuantitativo, fracasó. Y lo que los países están haciendo en estos momentos, y uno mira lo que está haciendo el Banco Central Europeo, lo que está haciendo el Banco de Inglaterra, lo que hace la Fed, lo que hace el Bundesbank, no tiene nada que ver con lo que nosotros hicimos en materia de austeridad fiscal, de control cuantitativo del dinero, de sostenibilidad financiera, sino que lo que están haciendo es gastando a manos llenas dinero por helicóptero, inyecciones masivas de dinero que nosotros no hicimos, porque están, yo creo que de alguna manera, y en Asia lo mismo, más preocupados por el bienestar de la población que por la consistencia macroeconómica. Yo creo que en eso nos equivocamos. Ahora, ¿qué se debe cambiar? Yo estoy de acuerdo en una cosa, yo creo que se debe cambiar el modelo económico. Nosotros tenemos un modelo ligado a las actividades extractivas, tenemos un modelo rentista, digamos, en esa parte del modelo rentista, por ejemplo, en la tierra y en las actividades inmobiliarias, nosotros parecemos de la Edad Media. La economía de nosotros parece una economía feudal en el campo. El atraso, la falta de desarrollo que hay en el campo colombiano es escalofriante. En Colombia hay 1,5 hectáreas una vaca por cada 1,5 hectáreas.
Yo no he encontrado en ninguna parte que eso pueda ser eficiente, que eso es productivo, que eso se pueda considerar como una buena idea. Realmente yo creo que es un modelo dedicado es a que el Estado se vuelva como una especie de negociante, intermediario de negocios con amigotes, de monopolios, de muy poca actividad empresarial, y en actividad empresarial digamos que valga la pena, y en materia comercial y en materia laboral, de reventa en lo comercial y de rebusque en lo laboral. Yo creo que eso hay que cambiar, por supuesto, tenemos que tener, y la forma de cambiarlo, y con esto cierro, que ya sé que ya me pasé del tiempo, con eso cierro con una idea, yo creo que tenemos que volver a la idea de la industrialización. No estoy diciendo volver otra vez al modelo cepalino de sustitución de importaciones, yo creo que habría que hacerle muchas mejoras a ese modelo, sobre todo en la parte de la dependencia financiera que tiene nuestro país en estos momentos, pero sí en la idea de volver a producir en Colombia, tanto en el campo como en las ciudades, una muy buena parte de los bienes que necesitamos, porque eso crea un círculo virtuoso que es la preocupación que tiene Diana y Mauricio de cómo vincular esa fuerza de trabajo. ¿Cómo hacemos para darle trabajo a 5 millones de personas? A través de la industria y de la agroindustria. Creo que esa es la forma de hacerlo. Hola, bueno, ya en esta primera ronda de preguntas, no sé si les parece a nuestros panelistas, después de esta primera intervención, que hagamos una primera ronda de preguntas, si están de acuerdo, para ir un poco con la audiencia. En este momento nos están viendo 60 personas, están conectadas a las redes de Facebook. En nuestro Zoom tenemos 22 participantes junto con los panelistas. Entonces, si quieres, Edwin, me ayudas con una de las preguntas. Y si se las vamos a hacer a los 3 panelistas o si va dirigido para una sola panelista, para uno de ellos, por favor. Ok. Las tenemos en las preguntas. ¿Tú las tienes en tu pantalla? Aquí tenemos una pregunta de @Molicerac. Modelo económico dice Molicerac: esta pandemia destruyó 4.8 millones de empleos. Creo que se debe hacer una reforma laboral. El gran reto es cambiar la formación para el trabajo en Colombia, atada a la productividad de la ciudadanía. ¿Ustedes qué piensan? Si quieren la pregunta para los 3, empezamos con Diana. Bueno, indudablemente estoy muy de acuerdo, digamos, esto ya lo planteaba Mauricio. Por supuesto, tiene que estar ligada a una estrategia de formación para el trabajo, porque digamos que uno de los principales problemas, digamos, que ha venido teniendo, y lo digo desde el punto de vista de las ciudades, es poder hacer ese matching, ese emparejamiento entre lo que requiere la actividad económica y sobre todo esas que son, digamos, que son promisorias, que podrían ser parte, digamos, de la base económica de las ciudades, pero que no hay la fuerza, digamos, de trabajo disponible, que aún tenemos muchísimos retos en términos de educación, en términos de formación, aún tenemos, digamos, brechas en cuanto a la formación en educación superior. Yo creo que hay que avanzar, digamos, en ese tema, pero también en la formación, digamos, técnica y en entender, por ejemplo, que a medida que va pasando el tiempo, comienzan a haber otras actividades económicas y trabajos que se van haciendo cada vez, digamos, diferentes a los que tenemos ahora, que están muy basados, por ejemplo, en el tema de la tecnología, en el tema de la innovación, de las artes audiovisuales, de todo ese tema de las industrias creativas. Entonces, por supuesto que tiene que haber una articulación entre lo que queremos como que sea nuestra base económica y la formación que debemos darle a esta fuerza de trabajo y que sea compatible con nuestra base económica. Entonces, por supuesto, pienso que yo hablaría más en temas de centralizar esa formación en lo estratégico para el crecimiento y para el desarrollo, digamos, de nuestras ciudades. Perfecto, gracias, Diana. Mauricio, ¿qué opinas al respecto? Sí, como lo dije en mi respuesta,
Yo creo que una de las grandes líneas, la más grande de todas, debe ser formación para el trabajo. Obviamente, cojo algunas ideas de Mario también, porque yo creo que el modelo tiene que cambiar. Es decir, acá, y lo voy a decir muy coloquialmente, deberíamos sentarnos a pensar a dónde queremos llevar al país en los próximos 30 años. Nosotros, desafortunadamente, hablando nuevamente del Estado, tenemos un Estado en donde se hace un plan de desarrollo cada 4 años y llega el nuevo y lo cambia. No hay una visión de largo plazo. No hay una visión de largo plazo a dónde queremos llevar el país, y por eso llevamos estos años, como decía Mario, llevamos 65 años de atraso. Llevamos 65 años de atraso y no hay una visión clara en el futuro hacia dónde queremos llevarlo, no para salir el próximo año de la pandemia, sino en los próximos 30 años. Y yo creo que hay dos fortalezas, es decir, si hablamos de ventajas comparativas, o competitivas más bien, pues está la tierra, el capital y el trabajo. Y yo creo que nosotros tenemos el problema de la tierra, pero ahí está y tenemos que resolverlo. Y por eso yo creo que partir de ahí es importante, no quedarse ahí, sino partir de ahí. Y tenemos el capital humano. Lo que pasa es que si no lo transformamos y no lo formamos, es muy complejo. Por eso, y un poco cogiendo lo que decía Mario, no se trata de tocar un solo factor, toca tocar todos los factores de producción y toca tener una visión de muy largo plazo, pero es partir de donde estamos, y por eso yo creo que es tan importante la visión de las alcaldías y de las gobernaciones. Mauricio, aquí va una pregunta que siempre me ha inquietado mucho. ¿Usted cree que necesitamos más educación financiera desde las universidades, desde los colegios, como hablar más de estos temas económicos para que justamente podamos integrar el pensamiento y el crítico de toda una sociedad a las necesidades que tenemos como solución de país en desarrollo económico? Yo creo que sí se necesita una formación financiera, pero es una partecita de todo lo que se necesita en términos de la formación y la educación. Yo creo que una visión de más largo plazo de todos es muy importante. Es decir, y yo creo que el gobierno de todas maneras está haciendo esfuerzos grandes en la bancarización, etcétera, pero la educación financiera creo que es una parte. Creo que lo que tenemos que empezar a ver es el largo plazo. No sé si la pregunta me la haces también porque he trabajado el tema de pensiones, pero lo que tiene que haber es de verdad una visión de muy largo plazo. Lo financiero es importante, pero la visión de largo plazo, que es muy difícil. Es decir, la teoría del comportamiento ha demostrado que uno de nuestros sesgos es el corto plazo. Es decir, preferimos tener la plata ahora que tenerla cuando seamos viejos. Y en este momento hay una discusión muy fuerte para ver si se puede sacar un porcentaje de los recursos que tienen a los afiliados, especialmente de los fondos privados. Yo creo que esa visión de largo plazo tiene que llevarnos a pensar que cuando seamos viejos podemos estar en una peor crisis. No la colombiana, sino la nuestra. No podremos trabajar, podremos estar enfermos. Y yo creo que esa visión es muy valiosa para poder tener una discusión mucho más educada. Gracias, Mauricio. Bueno, cerramos esta ronda con Mario. Sí, como la pregunta estaba ligada a la idea de una reforma laboral, yo pienso que más que una reforma laboral, lo que se necesita en Colombia es una reforma productiva, es una reforma a las fuentes de creación de riqueza. Y como consecuencia de eso, habrá una reforma laboral. De hecho, en estos momentos el gobierno ya creó una misión de empleo, es decir, yo hago parte como asesor de la Central Unitaria de Trabajadores de esta misión de empleo, y uno de los puntos que vamos a poner desde el mundo sindical es la idea de la transformación del modelo económico. Porque si dejamos la reforma laboral solamente ligada al tema de productividad, lo que va a dar eso como resultado es que vamos a tener que adaptar el mercado laboral a un mercado laboral como el actual, de baja capacitación, de altísima informalidad, de bajos salarios, porque eso es lo que tenemos. El problema de la productividad no es que sea una causa de las deficiencias del mercado laboral. La productividad es una consecuencia, y es una consecuencia del atraso del aparato productivo colombiano, que tendría que resolverse a través de la educación, por supuesto, de la formación y de la capacitación de esa fuerza de trabajo, pero como decía Mauricio, pensando en cuál es la economía que queremos para los próximos 30 años. Nosotros queremos una economía de rebusque, queremos una economía ligada a la renta, queremos una economía con un sector financiero absolutamente especulativo, o queremos una economía capaz de producir con valor agregado y de producir con
alta capacidad de creación de riqueza, tanto en el campo como en la ciudad. Es que esto va ligado. O sea, cuando nosotros hablamos de industrialización, no estamos hablando solamente de poner las fábricas en las ciudades, estamos hablando de cómo hacemos para que el campo se industrialice también, para que aumente esa capacidad de creación de riqueza y de esa forma se aumenta la productividad. Pero la productividad, insisto, es un resultado y lo que se ha dado en los últimos años son discursos. Es decir, la idea, el emprendimiento es muy bonito y las ideas del emprendimiento son muy hermosas, pero el emprendimiento en un país que no invierte en las empresas, que no invierte en la formación y en la capacitación de su fuerza de trabajo, no deja de ser un discurso. En Estados Unidos y en el mundo desarrollado, en Europa y en Asia, emprenden con recursos. Nosotros no podemos emprender con discursos, tenemos que emprender de verdad con una inyección de capital a actividades de alta generación de valor agregado. Y en Asia nos dan una enseñanza, nos dan es una fuente, pues digamos, de aprendizaje en esto. En Asia el Estado es quien dirige hacia dónde va la inversión de acuerdo a un plan de mejoramiento de su actividad productiva. Si nosotros no llegamos a eso, pues lamento mucho que nos vamos a quedar en una economía de un mercado laboral de baja productividad, que es lo que tenemos en estos momentos. Perfecto, gracias, Mario. Aquí tenemos una segunda pregunta, regálame un segundito, de Mateo Zárate. Mateo pregunta, ¿cómo se puede replantear la política de desarrollo rural para cerrar las brechas entre campo y ciudad? Empezamos con Mario como para cerrar. Yo, rápidamente, porque ya lo había mencionado, yo creo que nosotros tenemos que pensar en el campo, no como en un campo atrasado, feudal, que es el que tenemos en estos momentos, de grandes extensiones de tierra y de baja capacidad de producción, sino que tenemos que pensar en un campo eficiente, en un campo productivo capaz de volver a producir alimentos. Nosotros reemplazamos la producción de alimentos por, pues digámoslo así, cosas que no son alimentos, que no son la dieta básica de la humanidad, y creemos que con eso nos vamos a enfrentar además a un mundo globalizado de súper sobreoferta, de sobreoferta en una cantidad de bienes agrícolas tropicales, que es en lo que nos especializamos nosotros, para arrebatarle nichos de mercado a otros países. Yo creo que ese no es el camino. Yo creo que el camino es volver otra vez a la producción de alimentos, de cereales, de oleaginosas, de productos cárnicos, que son la esencia, la dieta básica de la humanidad, y a toda escala, a pequeña escala. La economía campesina tiene que hacer parte de eso, la economía empresarial, incluso de grandes empresas también pueden hacer parte de eso, pero también pensando en una cosa que yo creo que es muy importante en este nuevo modelo que nos tenemos que pensar, que es en una muy buena medida el éxito de los países asiáticos, que es la idea de la consolidación y del fortalecimiento de un mercado interno. Si nosotros solamente pensamos en una economía volcada a la exportación en mercados globalizados sobreofertados, pues yo creo que ahí vamos a encontrar muy poco espacio. Tenemos que volcarnos también a pensar en el mercado interno. No estoy diciendo que no debamos exportar. Si alguien exporta 23 toneladas de aguacate a China, yo soy el primero que sale a aplaudir y celebro que eso sea así. Pero pensar que el país, con una exportación que vale $120.000, va a reemplazar los $50.000 millones de importaciones industriales, pues sencillamente la contabilidad no da. Así que tenemos que pensar en una forma diferente de cómo, a través de nuestros esfuerzos de fortalecer un mercado interno, también favorecemos el consumo en la ruralidad y el consumo en las zonas urbanas. Muchas gracias, Mario. Mauricio, ¿nos ayudas con la respuesta para nuestro participante del Facebook? ¿Te la repito o la tienes clara? Dímela, por favor. Regálame un segundito que se me acaba de pasar. Dice Mateo Zárate, ¿cómo se puede replantear la política de desarrollo rural para cerrar las brechas entre campo y ciudad? Ya, de acuerdo. No, digamos, yo voy en parte con lo que dice Mario. Creo que de todas maneras, una de las grandes líneas es la seguridad alimentaria. Yo creo que acá tenemos que volcarnos hacia adentro un rato
las economías van a estar cerradas mucho tiempo y todo, es decir, la crisis es mundial. Entonces yo creo que en un primer paso tenemos que pensar en la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria no implica solo toda la producción, no solo la producción en el campo, implica la comercialización, es decir, es encontrar dónde están los grandes cuellos de botella, que de pronto no están en la producción, sino de pronto en la comercialización, en la falta de vías terciarias, en los campesinos a los cuales producen pero no tienen cómo llevar al mercado sus productos, y es en el transporte donde está la renta. Entonces, quien va y compra esos productos es quien tiene una renta, y sucesivamente en esa cadena. Entonces, yo creo que es necesario pensar en la seguridad alimentaria. De todas maneras, creo que también tenemos que ver casos relativamente exitosos como el caso chileno. Es decir, Chile llegó a un nivel de desarrollo, no al de país desarrollado, pero por un largo tiempo se desarrolló a través de la producción de productos primarios. Es decir, no es que la producción de productos primarios de la tierra nos vaya a dejar atrasados, sino cómo le inyectamos tecnología. Porque es que producir un durazno es un producto primario, pero transportarlo a Europa, bien refrigerado, que no se dañe en el barco, etcétera, implica inversión en tecnología. Entonces yo creo que la tecnología en el campo tiene que llegar. La formación para el trabajo también tiene que llegar. La seguridad social y la protección social también tienen que llegar de una manera completamente diferente a la que existe ahora. Y ahí sí es necesario un mayor gasto público. Desafortunadamente Colombia es de los pocos, en América Latina es de los países que menos invierte en el campo. El gasto público agrícola es de los menores en América Latina comparado con lo que produce la tierra en Colombia. Entonces yo creo que ahí sí es necesario repensar e inclusive repensar el papel del Ministerio de Hacienda. Recordemos que del Ministerio de Agricultura. Recordemos que el Ministerio de Agricultura se llama Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, y creo que la D y la R se han olvidado por mucho tiempo. Y es un enfoque completamente, es decir, yo creo que hay que pensar políticas nacionales, pero también sectorizarlas, y uno de los sectores grandes es el campo. Muchas gracias, Mauricio. Diana, cerramos esta ronda de preguntas con tu consejo. Vale, yo quisiera, digamos, agregar a lo que ya han dicho Mauricio y Mario, y es un poco en esa conexión con las ciudades. En el caso de Bogotá, que es como en donde más me he movido y es donde más he visto que uno de los problemas es precisamente que aquellos productores pequeños que vienen, digamos, a la ciudad y que vienen, digamos, de la región alrededor de, digamos, de Bogotá, y bueno, todo lo que comprende toda esta área que está, digamos, por ejemplo, dentro de la RAPE, tienen muchas dificultades para poder ofrecer estos productos agrícolas en Bogotá, y es que realmente es la intermediación la que se está llevando, digamos, gran parte de los beneficios. Entonces yo pienso que no es directamente el campesino el que se está apropiando, digamos, del mercado, sino son los intermediarios los que le elevan el valor, y al final esto termina siendo negativo para los consumidores, digamos, dentro de las ciudades. Entonces yo sí creo que hay que trabajar, sobre todo desde lo local, en diseñar esas estrategias para tratar de que los productos agrícolas lleguen más directamente al consumidor a unos menores precios, y también preocupándose un poco por el tema, digamos, de la inseguridad alimentaria, que es mucho mayor para los estratos 1 y 2, digamos, por ejemplo, de las ciudades, digamos, como es el caso de Bogotá, a quienes, por ejemplo, la calidad de los productos agrícolas es muy baja, porque como tienen bajos recursos, entonces deben comprarlos a una menor calidad. Entonces yo creo que sí hay muchísimo que hacer en esa estrategia, digamos, de intermediación, de que sea el campesino el que realmente gane, ¿cierto? Y que tenga un mayor protagonismo, y que eso también se refleje en ganancias para el consumidor, sobre todo para los de los segmentos, digamos, más bajos dentro del consumo, como son los estratos 1 y 2. Muchas gracias, Diana. Bueno, este gran confinamiento, como lo ha bautizado el Fondo Monetario Internacional, va para rato. Hasta el momento la gran mayoría, si no todos los esfuerzos, se han visto abocados a tratar de atajar la expansión del virus, garantizando básicamente la vida y la preservación del sistema de salud. Sin embargo, estamos viendo con gran preocupación el coletazo para la economía del país, y como siempre los más perjudicados son los ciudadanos de a pie. Estamos viendo que estamos acortando las
distancias entre tener y no tener. Entonces, estas brechas fácilmente nos pueden estar acercando a un caos. Y aquí va la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias más graves para el país generadas por el confinamiento de la coyuntura actual? Empezamos contigo, Diana. Vale, muchísimas gracias. Bueno, indudablemente el primer síntoma que se ve, como lo mencionaba Mauricio, era la pérdida, digamos, catastrófica de millones de puestos de trabajo en Colombia, y también la destrucción del tejido empresarial, microempresarial. Según algunas encuestas, digamos, realizadas por Acopio, algunos sondeos realizados también por FENALCO, el 30%, digamos, del tejido microempresarial se cerró, se destruyó. ¿Cómo lo veo yo? ¿Cuáles son como esas graves consecuencias? Y de nuevo trato de llevarlo a mi terreno dentro de lo que es cómo se refleja esto en las ciudades. Y es, yo lo hablaría como en digamos, tres puntos gruesos. En primer lugar, yo creo que el COVID-19 lo que está haciendo es profundizar la injusticia espacial. Un caso, y lo voy a traer acá, me gustaría mostrarlo a través de un mapa, es precisamente lo que ocurre con Bogotá, ¿sí? Bogotá está dividida, no sé si ahí ven el mapa, ¿lo pueden ver? ¿Sí? Bueno, ustedes ven ahí la parte de este mapa izquierdo, cómo claramente esta ciudad está segregada, ¿sí? Está segregada entre el norte y el sur. Y es una segregación, en este caso, en el mercado laboral, ¿sí? Digamos, esto muestra, por ejemplo, las tasas de desempleo. Los desempleados se ubican al sur y los que están en mejores condiciones al norte. Entonces, yo sí creo que esto, en términos prácticos, el COVID lo que hace es profundizar esa injusticia, y así como lo hace para el mercado laboral, también lo hace para el tejido empresarial, porque es que en este mismo sur de este mapa está localizado todo ese tejido barrial, todo ese tejido empresarial de otra índole, mientras que los mejores negocios y las mejores empresas pues están del centro de la ciudad hacia el norte. Entonces yo sí creo que esto lo que crea es como una presión a esa profundización de esa segregación de la ciudad, de seguir separando entre los ricos, la clase media y los pobres. Y bueno, creo que eso es uno de los efectos nefastos en los que hemos tratado de avanzar, pero que este COVID puede ponernos en riesgo, digamos, de desaceleración, digamos, en esa justicia espacial. Yo creo que lo segundo es la profundización, por supuesto, de la pobreza. Como ya lo han mencionado varios economistas y los mismos datos, el COVID nos puede llevar a un retroceso de más de una década en los indicadores de pobreza monetaria y multidimensional. Y claramente, como les comentaba anteriormente, no solamente la pobreza absoluta, sino que ahora se revela en las ciudades, ¿cierto? Este fenómeno de la pobreza oculta, que no existiera, sino que el COVID hoy nos lo muestra. Digamos, cuando viene esta emergencia, increíblemente muchos hogares, digamos, de los estratos 4 o 5 en localidades, por ejemplo, como Teusaquillo, empiezan a pedir ayudas al gobierno distrital porque estaban en riesgo antes de la pandemia. Entonces, con este mapa de la derecha lo que quiero mostrar es que uno de los efectos que puede ser nefastos para las ciudades es la profundización territorial de la pobreza, pero también de la pobreza oculta. Yo quería mostrar en este mapa, donde señalo acá en un círculo, qué pasa, por ejemplo, en Teusaquillo, lo pongo en color amarillo. Esas son manzanas en donde comienzan a haber una alta proporción de hogares, de más de la mitad de proporción de hogares que están en pobreza oculta. Es decir, tienen unos riesgos impresionantes porque hay hogares con personas adultos mayores principalmente que están en edad de pensión y no se han podido pensionar. Entonces el COVID lo que los deja sin ingresos, personas que llevaban, digamos, niveles de educación importantes, pero tenían unas tasas de desempleo de larga duración
pues muy importantes, madres cabeza de hogar, por ejemplo, que no podían salir al mercado laboral, perdían ese hogar pierde esa oportunidad de ingresos porque tiene que cuidar al niño, al adulto mayor. Entonces, aquí creo que hay mucho por hacer en lo siguiente, en que este COVID lo que nos trae a las instituciones y a las autoridades locales a cómo poder afrontar mediante programas y estrategias los tipos de pobreza, ¿sí? Los tipos de pobreza, digamos, como lo decía un poco Mauricio, hoy deberíamos estar pensando, o veníamos pensando de que con esas tasas de pobreza, digamos, por IPM, que ya cada vez eran más bajas para Bogotá, pues ya nos estábamos comenzando a pensar en más bien orientarnos hacia mitigar la pobreza, es decir, que evitar que los hogares cayeran en pobreza. Y eso era como la agenda que seguía, pero indudablemente el COVID nos lleva otra vez a volver a preocuparnos, a que no solamente digamos, mitigar esa pobreza, sino que otra vez tenemos que preocuparnos por la pobreza absoluta. Y yo creo que quisiera terminar con esta intervención sobre la profundización, digamos, en la feminización del desempleo, porque el desempleo tiene cara de mujer, porque la pobreza tiene cara de mujer. Bogotá, por ejemplo, tiene una de las tasas, digamos, muy importante, digamos, el desempleo juvenil, que está alrededor del 28%, pero la mayor proporción de desempleados jóvenes son mujeres también. Entonces, el desempleo juvenil, por ejemplo, los ninis, el fenómeno de los ninis en Bogotá, también tiene una cara de mujer, porque la mayor proporción de ninis en Bogotá son mujeres. Entonces, esto nos deja frente a una situación de un potencial, digamos, retroceso en la movilidad social para las ciudades que tienen un sesgo de mujer, y creo que esto es de las consecuencias, digamos, más importantes de lo que podría yo decir en términos de lo local. Gracias, Diana. Mario, ¿cuáles son esas consecuencias graves para el país generadas por el confinamiento? Y en términos de pobreza y desigualdad, ¿cuál sería su efecto? Bueno, Nubia, yo lo primero que quiero decir sobre esto es que las consecuencias estaban cantadas. Se había advertido que era lo que iba a pasar, y yo creo que las autoridades, en términos generales, subestimaron el impacto de la emergencia sanitaria, no actuaron con contundencia, no destinaron los recursos suficientes, ni lo hicieron a tiempo, y como consecuencia de eso tenemos un colapso primero en el mercado laboral, que va a derivar en un aumento de la pobreza y en un aumento de la desigualdad. Quiero dar unos datos que muestran esto. Para el mes de abril, 10 millones de personas, lo que nosotros estimamos es que alrededor de 10 millones de personas se quedaron sin ingresos para finales del mes de abril, los datos de desempleo y de mercado laboral en el mes de abril, porque no estamos hablando solamente de los desempleados, sino una gran cantidad de personas que pasaron, digamos, y estos son parte de las astucias estadísticas del DANE, pasaron a la inactividad. Ese aumento de la inactividad no es que sean personas que no necesitan trabajar pero no podían salir de sus hogares por el confinamiento. Y eso fue algo que se advirtió. Nosotros dijimos, hacer una cuarentena sin que las personas tengan resueltas sus necesidades básicas va a ser un fracaso, como efectivamente terminó siendo, porque para el mes de mayo, alrededor de 1,5 millones de personas tuvieron que salir a la calle a buscar trabajo. En medio todavía de la cuarentena, la inactividad disminuyó en alrededor de 1,5 millones de personas, y de hecho ese mes 740,000 personas lograron ocuparse. En medio del confinamiento aumenta la ocupación, y para el mes de junio lo que ocurre es que disminuye la tasa de desempleo y se muestra como un fenómeno positivo, pero el costo que tuvimos que pagar fue el aumento, el incremento de los contagios. Es decir, la gente se vio obligada a salir a las calles, y cuando sale a las calles se encuentra con el virus y se contagia, y por eso aumenta este número de manera dramática y aumenta el número de muertes. Y coincido con Diana en que, digamos, la situación más cruda es, por una parte, para las mujeres, que en una muy buena medida también es el mayor grupo de personas que están en la inactividad por desarrollar actividades de hogar, y más de 7 millones de mujeres que están en esta condición, que no
son contadas como desempleadas, sino como inactivas, y por eso las cifras de desempleo en el caso colombiano están súper distorsionadas. Aún así, la brecha de desempleo entre mujeres y hombres se ha ampliado más que lo que ya venía antes de la emergencia sanitaria, alrededor de 9 puntos porcentuales más alta la tasa de desempleo de mujeres que la de los hombres, y en los jóvenes es aún más dramático. La tasa de desempleo de los jóvenes hoy está llegando al 30%. Recordemos que la del promedio nacional está en algo así como el 19 algo, casi, digamos el 20%. La de los jóvenes está en 30%, que es, digamos, parte del absurdo de nuestra economía, que parte de la fuerza de trabajo que puede ser más productiva, que podría agregarle más valor a la economía, no encuentra oportunidades. No encuentra oportunidades en el mercado laboral, no encuentran oportunidades tampoco en la formación y en la educación, y pues es el desenlace que tenemos de que más de la mitad de la economía que nosotros conocemos está, digamos, tenemos una economía formal, que es en la que damos todas estas cifras y estos números, pero más de la mitad de la economía no la conocemos, porque es la economía informal, es la economía ilegal y es la economía criminal. Y eso es lo que se está alimentando en medio de esta crisis. Esa economía es la que más se está alimentando, y es esa tendencia la que tenemos que revertir a través de mayor formalización. Y nos dimos cuenta de una cosa, y con eso termino, nos dimos cuenta que destruir una empresa es más fácil que crearla. Ahora nos toca el trabajo de volver otra vez a incentivar la creación de empresas, por una razón, porque es que son las empresas las que son capaces de absorber la fuerza de trabajo. ¿Sí? O sea, aquí pensar que esto va a ser con emprendimiento individual y con capacitación, ¿cómo se dice?, con superación personal, pues yo creo que no es el camino. Tiene que ser a través de una mayor creación de empresas capaces de absorber esa fuerza de trabajo. Gracias, Mario. Bueno, Mauricio, con estos datos tan pocos alentadores, ¿cuál es la mirada? Pues me gustaría también compartir acá algo solo para complementar lo que están diciendo, porque es que yo estoy de acuerdo que el golpe más fuerte es el del empleo. Me voy a volver un poco acá, perdón, que creo que no abrí donde es. No sé si alcanzan a ver esta gráfica acá. Esta es una gráfica de la OECD. Esta gráfica de la OECD, el punto son los países de la OECD a la izquierda. El punto negrito es el desempleo en enero y la barra es el desempleo en mayo del 2020. Fíjense que de lejos, el país, dentro de todos los países de la OECD, que se vio más afectado es Colombia. En Colombia creció de 10.5 a 21.4 en mayo, ahora está en 20. Es decir, es un efecto brutal. Y fíjense además que los otros dos países, el siguiente son Canadá y Estados Unidos. Dos países donde la fortaleza de las instituciones laborales, por ejemplo la del seguro de desempleo, son mucho más altas que en Colombia. Entonces, el efecto más fuerte se dio en el empleo. Pero además, solo para continuar, qué pena acá esta es la evolución de la tasa de desempleo, que ya lo dije un poco antes, en Colombia entre el 85 y el 2019, antes de la pandemia, acá no está todavía el efecto. Fíjense que la crisis del 99 nos llevó a niveles de desempleo cercanos a los que hay ahora. Ahora es más grande, ahora están 20.3 exactamente. Acá el pico fue 20.1. Y fíjense cuánto se demoró en bajar a estar por debajo de un dígito. Un puntico acá en el 2007, pero luego se volvió hacia arriba, solo hasta el 2011. O sea, 11 años más o menos nos demoramos en bajar la tasa de desempleo a un dígito. Esto muestra que no es solo el efecto de la pandemia, esto muestra que hay efectos, que hay problemas estructurales del mercado laboral. Ese es el efecto más grande, pero tenemos que empezar a pensar de manera diferente para poder salir de ahí, porque si no nos vamos a demorar 10, 15 años en volver a llegar allá. Por eso la reforma es tan importante, insisto, una reforma que tiene que tener en cuenta todas las aristas. Creo que la primera y la más importante
de alguna manera lo dijo Diana hablando de los ninis, de alguna manera lo dijo Mario hablando de los jóvenes. Este tiene que ser un país de oportunidades. Y las oportunidades, gran parte de esas oportunidades se dan a través del empleo. Entonces el empleo, obviamente, sin dejar de lado a las empresas, que son las que generan empleo también, creo que es el otro foco, pero el empleo se puede dar es a través de la formación para el trabajo. Miren, yo cuando estuve en el gobierno, yo fui viceministro de Empleo y Pensiones, a mí se me acercaban los sectores a decirme, yo prefiero monetizar el contrato de aprendizaje que contratar aprendices del SENA que no me sirven. Prefiero monetizar, prefiero pagar por eso. Varios sectores llegaron allá. En el SENA tratamos de hacer una reforma, en el SENA tratamos de reformar el contrato de aprendizaje. ¿Por qué razón? Mucho antes, en mis vidas pasadas, cuando yo era investigador, evalué un programa de empleo muy, muy interesante que hizo ni más ni menos que el creador de Compromiso Ciudadano. Cuando Sergio Fajardo era alcalde en Medellín, Sergio Fajardo creó un programa que se llama Jóvenes con Futuro. ¿Cuál era ese programa en la alcaldía? Ir a las comunas, donde está la población pobre, los jóvenes pobres, hacer acuerdos desde la alcaldía con las empresas y hacer acuerdos desde la alcaldía con los centros de formación. La alcaldía financiaba los centros de formación, formaban a los jóvenes y la parte práctica la hacían en las empresas. Y los mejores se quedaban en las empresas, habiendo aprendido en las empresas y ya siendo productivos. Ahí se rompía ese círculo vicioso de baja productividad por falta de pertinencia y por muy baja formación. Por consiguiente, las empresas pues no los contratan, en el contrato de aprendizaje monetizan, y las empresas no crecen y la economía no crece. Si logramos cambiar ese círculo vicioso por un círculo virtuoso, obviamente esperaríamos que lo hiciera el SENA. Voy al tema del SENA. Tratamos de reformar el contrato de aprendizaje buscando que la parte práctica se hiciera en las empresas con los instructores del SENA. Pero, por ejemplo, en grandes sectores como telecomunicaciones. De aquí a que el SENA tenga laboratorios de telecomunicaciones, es una empresa del Estado, es una entidad del Estado, no es una empresa, es una entidad del Estado. De acá que pueda comprar la última tecnología en telecomunicaciones van a pasar años por las ineficiencias mismas del Estado. Entonces, aprendan en la empresa. Y no se pudo pasar ese proyecto de ley básicamente porque era la privatización del SENA. Eso decían los sindicatos del SENA. En ese sentido uno dice, todos estamos viviendo esta crisis, tenemos que ser diferente. Obviamente el empleo, como lo dije al principio, es el gran golpe, pero también tenemos que pensar de la siguiente manera. Las políticas de empleo tienen que ser para todos los colombianos, pero es necesario pensar en políticas diferenciales. Para los jóvenes unas políticas. Para los señores de 40 años que pierden su empleo y no tienen las habilidades de los jóvenes, otras políticas. Es decir, es una política global, pero tiene que enfocarse en grupos poblacionales y en las diferentes ciudades, diferentes políticas, porque es que cada ciudad es diferente, cada ciudad tiene un aparato empresarial completamente diferente. Y el papel, vuelvo al punto, el papel de las alcaldías y los departamentos es clave. Entonces yo creo que la reforma laboral no es la única, insisto, toca tocar todos los factores de producción, pero creo que es una que es absolutamente necesaria y tenemos que pensarla desde todas las aristas. Yo creo que también es necesario aceptar unas nuevas realidades laborales. ¿Cuál es la empresa más grande de taxis en el mundo? Uber. Y Uber no tiene un taxi, no tiene un carro, mucho menos tiene un empleado. Y también con los conductores de taxi. El conductor de taxi no tiene un contrato laboral. El conductor de taxi alquila el carro al dueño, se lo devuelve por la noche con gasolina, lavado y con plata. Y es un ingreso completamente volátil. Si tenemos un código laboral que dice que es necesario cotizar todo el mes sobre el salario mínimo, dejamos a mucha gente por fuera. Hay nuevas realidades laborales y esas realidades hay que aceptarlas y hay que acercar esa normatividad a la realidad laboral. Esto no para generar empleo, creo que lo que genera es la formación para el trabajo, pero sí para atacar la informalidad.
Creo que me extendí mucho. No, muy interesante. Esta es una charla, y aparte que los estamos aprovechando porque la nómina invitada para la sesión de hoy está muy buena. Tenemos la gente participando en las plataformas Zoom, Instagram, Twitter, pero vamos a darle paso a Edwin a una tercera pregunta, y si les parece al final vamos a recoger algunas preguntas del Zoom y del Facebook, pues ya como para ir cerrando la sesión de nuestra escuela de formación del día de hoy. Si están de acuerdo, entonces Edwin, te doy paso para la tercera pregunta que teníamos preparada. Sí, gracias. Yo quiero darle la palabra a Mario para esta pregunta, porque sé que él también tiene otro compromiso por atender, y él generosamente nos ha facilitado su espacio de tiempo, porque así fue el acuerdo. Y esa tercera pregunta es: ¿cómo se debe replantear la política económica, o sea, fiscal, monetaria, del país para la reactivación de la producción y la recuperación de empleos? Y un tema que ustedes alcanzaron a esbozar, pero no profundizaron: ¿qué papel juega el sector financiero en todo esto? Entonces, Mario. Bueno, empecemos por esa última, Edwin. Y sí, me disculpo, yo tengo un compromiso familiar ahora y lo he logrado extender allí unos 15 minutos, pero ya no lo puedo extender más. Me disculpan y me da pues pena con ustedes tenerme que retirar. Yo empezaría con lo del sector financiero, porque lo que uno ve en los datos que se han publicado pues hasta la fecha es que pues básicamente la única actividad que no se ha visto perjudicada es el sector financiero, y en una muy buena medida la manera de actuar tan conservadora del gobierno nacional en cuanto al presupuesto de este año y en las perspectivas del presupuesto de 2021 están ligadas a la posibilidad de un plan de salvamento del sector financiero. Es decir, cuando uno mira la composición del presupuesto del 2021, se encuentra con que el rubro que más crece es el del servicio de la deuda. De esos, alrededor de 50 millones de pesos están destinados para el pago del servicio de la deuda interna. Y en una muy buena medida, esos recursos van a ir a parar a 4 grupos financieros, a 4 grupos bancarios que concentran el 80% de los activos bancarios del país. Me dice, bueno, ¿y entonces qué están haciendo los bancos con toda esa plata? Sí, porque la gente claramente no está yendo masivamente a ir a pedir créditos, ni las personas ni las empresas. Entonces, yo creo que el gobierno debería buscar otras formas, refiriéndonos ya al tema de la política fiscal, debería buscar otras formas en la cual se busquen fuentes de financiamiento para inyectarse a la economía. Y me voy a referir rápidamente a 2 o 3 cosas. El gobierno ha estipulado que pues el crecimiento del presupuesto para el próximo año no va a ser, digamos, el que esperábamos para un plan masivo de reactivación de la economía, y las apuestas están fincadas en la idea de que los privados, las empresas, se van a ir a endeudar y con esa deuda van a hacer inversiones. Yo creo que esto realmente es una apuesta muy riesgosa, porque no veo, pues, digamos, a un sector privado que ha destruido, en 3 meses destruyó alrededor de 2 millones de puestos de trabajo, pues, yéndose a endeudar para poder hacer inversiones. Por otra parte, el gobierno ha aumentado el endeudamiento. Este año pues, se va a cerrar la deuda como porcentaje del PIB en alrededor del 64%. Y si pasamos de 75%, ya la situación fiscal del país va a ser un poco inviable. Si pasamos del 75% de deuda sobre PIB para el año 2022, vamos a tener que destinar alrededor del 40% del presupuesto para pagar el servicio de la deuda, y eso va a ser insostenible. Así que nos deja un camino, que es que tenemos que pensar en una reforma tributaria, y en una reforma tributaria que aborde, yo diría, casi que lo mencionaría para no extenderme, 4 elementos que yo considero que son importantes. El tema de las exenciones tributarias, y me voy a referir a las exenciones tributarias de la renta de las personas jurídicas. Eso nos cuesta todos los años alrededor de 13 millones de pesos, y yo no me opongo a que haya beneficios tributarios para el sector privado, pero habría por lo menos que evaluarlos. Sí, porque se supone que uno le otorga un beneficio al sector privado con la contraprestación de que creen empleos o hagan inversiones. Y no existe ninguna evaluación, no hay ninguna evaluación en Colombia que muestre que los beneficios tributarios tienen una contraprestación en el empleo o en la inversión. Por lo menos habría que revisarlo. El tema de la regresividad de la regresividad en el IVA. El impuesto que más crece en los últimos años es el IVA.
y de hecho en el próximo año el impuesto que más se espera que crezca en la tasa de crecimiento de recaudo es el IVA. Y yo creo que tenemos que fijar también esa atención en otras formas de financiación de los impuestos, como por ejemplo mantener el impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza se acaba en el 2021. Creo que hay que mantener ese impuesto a la riqueza, hay que aumentarlo. El mundo está avanzando hacia eso. Nosotros somos, de hecho, un ejemplo en el mundo de impuestos a la riqueza. Desde el año 2002, 2003, más o menos, que existe ese impuesto, 2004, bueno, no recuerdo exactamente, pero tenemos unos años en los que ya se puede hacer una evaluación de las bondades de cobrar un impuesto a la riqueza. Y por último, la necesidad de tener un mayor control, una mayor fiscalización a la fuga de capitales hacia paraísos fiscales. Lo voy a decir, y voy a terminar con esto. Es increíble que la empresa más importante del país, la empresa pública además, que es la empresa de patrimonio de todos los colombianos, tenga 9 subsidiarias en paraísos fiscales y los colombianos no sepamos absolutamente nada de lo que hace Ecopetrol en esos paraísos fiscales. No tenemos forma de saber. De hecho, ya termino con esta frase. Ustedes sabían, los que nos están viendo, las personas que nos están viendo, que están conectadas en Compromiso Ciudadano, que Ecopetrol tiene un banco en Suiza y que desde ese banco se prestaron 2.500 millones de dólares con los que se pagó la corrupción de Reficar. Entonces, eso hay que corregirlo. Miles de millones de dólares se fugan todos los años hacia paraísos fiscales y las autoridades colombianas no hacen nada para detener esa fuga. Y ahí hay una fuente de recursos enorme que necesita el país en estos momentos. Muchas gracias, Mario. Muy diferente por ese esfuerzo de correr un poco tu compromiso familiar. Muchas gracias. Edwin, creo que tenemos problemas de conexión. Sí, ¿me escuchas? Ya, Diana, ya estamos escuchando. Bueno, perfecto. Entonces, Diana, tienes la palabra. Bueno, yo creo que después de esta ilustración que nos mostró Mario, yo quedé atónita, pero por supuesto, yo pienso que yo creo en los temas, digamos, de innovación financiera. Yo estoy de acuerdo en que se deben buscar otros mecanismos y otras fuentes, digamos, de financiamiento. Yo creo que la alternativa también está en poder multiplicar los recursos, digamos, del gobierno nacional, los recursos que también se aportan desde digamos, desde las entidades territoriales. Entonces yo creo que también hay mucho por hacer ahí. Digamos, por ejemplo, hoy aparecen todas estas plataformas del fintech, todas estas plataformas de crowdfunding, todas estas plataformas de ángeles inversionistas, todas estas, digamos, incluso en Colombia más o menos desde el año 2002 ya hay todo un marco, digamos, normativo y jurídico respecto a lo que se llaman las garantías mobiliarias. ¿Y por qué me estoy refiriendo en particular a estos 4 mecanismos? Porque indudablemente al tener, pues digamos, esa asignación de presupuesto, que además estoy en la línea de Mario, es un poco, es bastante corta, digamos, para destinar, digamos, a créditos y reactivar a las empresas, pues creo que también hay que promover otras. Por ejemplo, este caso de las plataformas de crowdfunding, que aplican mucho, por ejemplo, al sector de las industrias creativas, culturales y del entretenimiento, ha sido muy utilizado. Digamos, hay anécdotas mediante las cuales, digamos, los grupos, por ejemplo, de música, grupos de rock, por ejemplo, han financiado, por ejemplo, sus giras a partir de donaciones de crowdfunding. Entonces, yo creo que una de las estrategias para poder alargar esos recursos es esta articulación con el sector privado, ¿cierto? Yo diría que mediante estos mecanismos también me parece muy importante, y aquí me voy a alinear un poco con Mario. Yo sí creo que debería haber mayor generosidad por parte del sistema financiero. Yo creo que el sistema financiero debe revisar también sus modelos de riesgo. En el caso, digamos, particular para Bogotá, donde hay un grupo de sectores
como les decía al inicio, los hoteles, los restaurantes, los bares, digamos esos sectores que cerraron primero pero que entrarán de últimas, son sectores muy afectados que requerirían, por ejemplo, créditos muy blandos, con periodos de gracia bastante extensos, que de verdad hoy está planteado incluso desde la línea con Bancoldex que sean hasta 6 meses, pero yo creo que estos sectores necesitan unos periodos más largos, yo creo que superando 1 año, mucho más. Entonces yo sí creo que hay que revisar esos modelos de riesgo para sectores, digamos, más golpeados. Yo lo mencionaba desde el principio, a mí me parece que esas líneas de crédito no son tan diferenciales, me parece que ahí vuelve a jugar la gestión de las autoridades locales, por ejemplo, la de las Secretarías de Desarrollo Económico respecto a acompañar a Bancoldex digamos, y al MinSIT, que creo que también está aquí, en el diseño de líneas de crédito que sean más apropiadas lleguen más de manera sectorial, porque son las Secretarías de Desarrollo Económico las que conocen a profundidad las oportunidades y su sector productivo, qué pasa al interior, digamos, de las ciudades. Entonces, pues no es lo mismo otorgarle un crédito a un sector que está muy golpeado, por ejemplo, como el turismo, que a un sector que pues no le fue, digamos, tan mal. Entonces, yo sí creo que los créditos deberían estar mucho mejor orientados y hace falta más gestión y más conocimiento, digamos, de la realidad de los empresarios. Y bueno, yo cerraría diciendo que me parece muy importante entonces también que se haga esa gestión, digamos, también desde las autoridades locales, de poder alargar y multiplicar el dinero con mecanismos de innovación financiera. Dale, Diana, muchas gracias. Mauricio. Claro, me gustaría empezar con una visión un poco en términos de lo que está pasando y lo que están haciendo no el gobierno, sino los gobiernos. Dentro de la teoría del comportamiento, nuevamente vuelvo a la teoría del comportamiento, es decir, la teoría del comportamiento económica lo que muestra es que los seres humanos no somos tan racionales como creemos que somos, o no actuamos tan racionalmente como deberíamos actuar o como creemos que actuamos. Y dentro de estos sesgos hay uno que se llama el sesgo retrospectivo. Y este sesgo retrospectivo lo que dice básicamente, y lo voy a poner con un dicho muy coloquial, es que 5 minutos después todos somos más inteligentes. Entonces 5 minutos después decimos, si lo hubiera hecho así o si lo hubiera hecho así. Y ahí podemos tomar cualquier posición política y atacamos a alguien del gobierno, que es un poco lo que está pasando mucho en estas discusiones. Yo creo que acá el debate, y esto lo digo muy en general, pues debería ser como con ideas constructivas, porque yo creo que los gobernantes, todos en el mundo, pues obviamente uno ve a Bolsonaro, ve a Trump y dicen, pues está medio loco, ¿cierto? Pero yo creo que todos los gobernantes están viendo cómo lo hacen lo mejor posible. Acá en Colombia, Mario lo planteó, a mí me parece en parte de acuerdo, y es que por la estabilidad macroeconómica hemos sacrificado muchas cosas, pero la estabilidad macroeconómica es un factor, es un activo muy importante para Colombia. Lo que pasa es que no lo valoramos porque no hemos tenido las crisis tan fuertes que han tenido el resto de países de América Latina. Nosotros fuimos de los pocos países que no sufrimos la década perdida de los 80, parte por una buena estabilidad macroeconómica. La única crisis moderna que hemos tenido es la del año 99. Si uno ve países como Argentina va en su 11ª moratoria de la deuda. Yo creo que ese equilibrio es muy difícil. Y voy a este punto también porque, hablemos del sector financiero, por ejemplo, yo creo que sí sería mejor que en vez de pasar los recursos a través del Fondo Nacional de Garantías y que el sector financiero los entregue, porque el sector financiero no corre los riesgos, sería muy bueno que Bancoldex se convirtiera en un banco de primer piso. Sería una política que creo que ayudaría muchísimo y deberían buscarlo. Lo que pasa es que dentro de esas deficiencias del Estado, creo que otra de las premisas, así como la tutela es el servicio al ciudadano, es que la innovación en el Estado no se puede hacer. Cualquier innovación que se haga en el Estado termina siendo detrimento patrimonial si sale mal, por la Contraloría, por la Procuraduría, es decir, y no es un ataque, es más una visión diferente que debería también tener el Estado para poder hacer estas cosas.
En términos de política fiscal, digamos, dos puntos importantes. El primero, creo que una vieja visión, de todas maneras, creo que tiene que ser revisada por lo menos, y es que ¿por dónde redistribuye el Estado? El Estado redistribuye por los ingresos, es decir, por los impuestos, o redistribuye por los gastos. La mayoría de economistas, digamos, no hay un consenso perfecto, pero la mayoría de los economistas dice que se debe recaudar eficientemente y se debe distribuir a través del gasto. Y lo que ha tratado de hacer el país muchas veces es quitar las exenciones, que puede ser para los ricos, para los pobres, para las grandes empresas, para las pequeñas, pero tener un sistema tributario mucho más plano. Obviamente, esto tiene que estar atado a una buena redistribución a través del gasto, que es donde están las otras falencias. Y es que no se redistribuye a través del gasto. El gasto es ineficiente. Por eso digo yo, dentro de la ineficiencia del gasto, la tutela es el servicio al ciudadano. No hay una cultura de gasto eficiente, no hay un presupuesto orientado a resultados, no hay un seguimiento al presupuesto. En Colombia se discute mucho cuánto se gasta, pero no se sabe muy bien para qué se gasta. Y las políticas no se cambian después de haber sido evaluadas. Muy pocas se han cambiado. En general, digamos, son políticas muy estáticas. En Colombia no hay nada más permanente que lo transitorio. No hay nada más permanente que el 4 por mil que va a ser transitorio. O no hay nada más permanente que Familias en Acción, que era una política creada para enfrentar la crisis del 99. Y cada vez es más difícil cambiarla. Entonces yo creo que esa gran reforma del Estado, obviamente está la discusión tributaria desde mi punto de vista, es un debate. Yo creo que la parte de lo que tiene que tener la tributaria es más un recaudo eficiente, pero si se reforma el Estado de verdad y se redistribuye a través del gasto, que creo que esa es una de las líneas que toca pensar, pero para redistribuir a través del gasto tenemos que repensar el Estado completamente, el papel de los organismos de control. Es decir, una gran reforma que va más allá de la contabilidad presupuestal o de la estabilidad macroeconómica de ingresos menos gastos igual déficit. Yo creo que esa línea es importante. Por el lado monetario, digamos, yo creo que la política monetaria ha cambiado mucho. La política monetaria, pues la crisis del 2008 llevó a lo que decía Mario también un poco, que la política monetaria se volvió mucho más activa, mucho más expansiva, hasta llevar las tasas de interés a cero y empezar a hacer lo que en la crisis del 2008 se llamó el quantitative easing, es decir, a dar dinero. Lo que pasa es que la política monetaria no se puede direccionar tanto. Yo creo que ahí el papel del Estado, cuando hablo del Estado no solo del gobierno central, sino de los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales también es clave. Y creo que una gran reforma tiene que darse por el lado del gasto. Estoy en parte de acuerdo que el gobierno, por cuidar la estabilidad macroeconómica, ha sido tal vez un poco tímido en poner recursos, o los ha puesto a través del sector financiero que no ha sido eficiente. Es momento de pensar de manera diferente. Pero creo que una gran reforma de los estados es absolutamente necesaria. Eso como ideas, tal vez la última que me parece importante y es también para para las alcaldías. Creo que el punto de la eficiencia en el gasto ahí también es clave, porque a veces se trata de hacer, pero entre que la alcaldesa tome una decisión y que llegue a donde debe llegar, es necesario, más que una administración eficiente, un Estado reformado. Creo que eso es absolutamente clave. Muchas gracias, Mauricio. Yo voy a ir recogiendo unas preguntas que tenemos por Zoom para ir cerrando un poco este ciclo de preguntas. De Facebook, nos dice Dana Sofía Noriega, ¿qué proponen para cerrar la brecha entre las necesidades profesionales del mercado y lo que en realidad se enseña en las diferentes instituciones educativas? ¿Me respondo primero? Sí, dale, Mauricio, gracias. Bien, yo creo que hay varias cosas. Lo primero es, si uno ve el mercado laboral europeo o el mercado laboral gringo, el 90% de los trabajadores son técnicos o tecnólogos. En Colombia solo el 10%. En Colombia hay una brecha enorme entre lo que necesita el aparato productivo y la formación que dan los institutos de formación, las entidades de formación para el trabajo y las universidades.
Creo que ahí el papel del Estado sí es importante, porque el Estado tiene que mirar no solo las necesidades actuales y poder guiar un poco a los jóvenes, sino también las necesidades futuras. En este momento hay trabajos que hace 10 años no existían. Y la robotización y la tecnología está cambiando muy, muy rápidamente el mercado laboral. Entonces creo que el papel del Estado ahí es clave y creo que el papel de los alcaldes y los gobernadores es más clave aún, porque en cada ciudad pasan cosas diferentes a través de observatorios laborales, por ejemplo. Yo creo que los observatorios laborales son muy importantes. Creo que el fortalecimiento, Diana lo mencionó en algún momento, el fortalecimiento del servicio de empleo. Ojo, de un solo servicio de empleo, que sea una gran sombrilla y que cada parte, cada alcaldía tenga su propio servicio de empleo, pero conectado con esa gran sombrilla, no servicios de empleo diferentes. Creo que es importante, porque el servicio de empleo, digamos, hay dos señores economistas que se llaman uno Mortensen, el otro Picorides, que ganaron porque, digamos, una de las grandes investigaciones que hicieron es que una de las falencias de los mercados laborales es la falta de información entre la oferta y la demanda. En Colombia, desafortunadamente, para conseguir empleo hay que tener un contacto. No existe de verdad. Es decir, es una llamada a un amigo a ver si me ayuda a contratar a este hijo de mi amigo que se acaba de graduar. Pero deberíamos tener un servicio de empleo mucho más eficiente, que guíe a las personas hacia la formación, pero que también que una la oferta y la demanda de una manera diferente. Hay un intento ya de servicio de empleo, digamos, el SENA tuvo mucho tiempo un servicio de empleo, pero era solo del SENA. El Ministerio del Trabajo creó el Servicio de Empleo Nacional, puso un papel en las cajas de compensación. Creo que las alcaldías deberían apropiarse más del servicio de empleo en coordinación con las cajas y obviamente buscando tener casi que una ventanilla única en donde no solo esté el servicio de empleo para ver qué necesidades hay, es decir, las empresas qué trabajo están buscando y los jóvenes o las personas en general, porque tiene que ser para todos los colombianos, las personas qué trabajo están ofreciendo. Pero también tiene que haber una guía hacia la formación, tiene que haber una guía hacia el emprendimiento, tiene que haber una guía hacia la formalización. Es decir, fortalecer el servicio de empleo yo creo que es uno de los temas claves, que lo que sabemos es que en los países desarrollados es lo que más ha funcionado, ese matching entre oferta y demanda. Muchas gracias, Mauricio. Para Diana, aquí hay otra pregunta de Byron Arciniegas. Los invita a Duque a conformar un grupo de expertos en economía y les pide 3 aspectos en los cuales se debe enfocar para la reactivación de la economía pospandemia. ¿Cuáles serían esos aspectos importantes a tener en cuenta para esa reactivación? Bueno, para mí yo pienso que el principal sería este apoyo, digamos, más directo a las empresas. Sí, me llama mucho la atención cuando él dice que si llamara a Duque, creo que entendí la pregunta, si fuera quien lo hiciera, creo que lo primero que diría es la importancia de tener esa intervención un poco más directa. Yo creo que las empresas la están pasando muy duro y concuerdo, digamos, con lo que lo ha dicho Mauricio, lo ha dicho Mario. Esto se tiene que reactivar vía demanda laboral, o sea, vía empleo. Entonces, yo sí creo que, por ejemplo, deberían haber, por ejemplo, subsidios que fueran más progresivos. Las empresas que más han perdido deberían tener una mayor proporción, por ejemplo, de subsidio a la nómina. Las empresas que menos pierden, pues, un subsidio menor. Digamos, este es un modelo que, por ejemplo, lo aplicó Alemania en esta pandemia y, pues, ha resultado, digamos, exitoso. Por supuesto, guardadas las proporciones, no podemos comparar las dos. Pero el problema es que esto está, digamos, el subsidio a la nómina no ha llegado de una manera importante a los sectores económicos, sobre todo a las microempresas, porque muchas de ellas tienen unas pérdidas tan importantes que el subsidio se queda insuficiente. Y conseguir ese otro 60%, los costos relativos para las empresas. Entonces yo creo que lo primero es una invitación a mirar esas ayudas directas con mayor detenimiento. Yo también pensaría, vuelvo a hacer énfasis en la importancia que tiene
los créditos que de verdad sean mucho más focalizados. Yo creo que que tienen que estar más diseñados con la realidad de las empresas, diferenciados por sectores, no solo por tamaños de empresas, sino por sectores. Yo pienso que eso sería como lo más importante, como esa intervención más directa. No me viene el tercero en este momento, pero digamos que creería que sería eso. ¿Puedo decir el tercero? Muchas gracias. Sí, el tercero. Yo creo que ya llegó el momento, insisto, esto de manera constructiva, porque creo que todos los gobernantes han tratado de hacer lo mejor posible, pero yo creo que ya esa dicotomía entre virus o hambre tiene que transformarse. Yo creo que y esto también, y esto es sobre todo a nivel ciudad, yo creo que toca empezar a pensar en aperturas mucho más inteligentes. Recuerdo cuando empezó la primera apertura por allá en abril, donde se abrió la manufactura y un empresario como Mario Hernández decía, pero es que ¿para qué voy a producir si no tengo quien me compre? Porque ni me dejan abrir los almacenes, si el comercio no está abierto. Yo creo que el país tiene mucha información ya. Por ejemplo, hay una información muy valiosa que tiene Bancoldex, que se llama el Datlas. El Datlas identifica por ciudades las ventajas competitivas de esas reveladas. O sea, cuáles son los sectores que más empleo generan en las ciudades. Entonces yo creo que de pronto ya las ciudades deberían empezar a pensar no en los grandes sectores, hablamos de la construcción, hablamos de la manufactura, sino en el encadenamiento de esos sectores y empezar a abrir mucho más sectorialmente. Es decir, yo creo que llegó el momento de pensar en una apertura mucho más inteligente, y creo que hay data que permite pensar en esa agricultura, en esa apertura, más inteligente, como el sector confecciones. La última milla hacia atrás en la cadena del sector confecciones son las señoras que están en Ciudad Bolívar, que en una casa tienen 4 máquinas de coser. Pero para que ellas puedan producir toca vender, porque si no, ¿para qué producen? Yo creo que toca ver esos encadenamientos de una manera más clara y abrir sectores por sectores, más que grandes sectores de la economía. Esa sería otra idea que le daría, no sé si al presidente Duque, o a la alcaldesa, o a los alcaldes, o a los gobernadores, pero para complementar lo que decía Diana, el tercer punto. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, estos temas económicos abren, todos queremos preguntar, todos queremos saber, y aprovechando la calidad de invitados que tenemos, se nos están quedando muchas preguntas, les pedimos disculpas. Estamos dando participación a las personas que están hoy nuevas en Compromiso Ciudadano acompañándonos. Tengo la mano arriba de Mauricio Rodríguez, le vamos a dar la palabra y vamos a hacer una última pregunta de Ángel Méndez. Pues se nos quedan muchas preguntas por fuera, les vamos a pedir disculpas, pero el tiempo se nos ha ido dilatando y por respeto al tiempo de nuestros invitados ya vamos a ir cerrando con este ciclo de preguntas. Mauricio, adelante. Un saludo para Mauricio, para Diana Carolina, para Nubia, para Edwin y para todas las personas que nos ven y o nos escuchan. Hace un ratico Diana Carolina menciona el ejercicio de que la virtualidad y el teletrabajo y el trabajo en casa llegó para quedarse. Esos costos laborales que ahora tienen los empleados, costos particularmente como la electricidad, el computador, el tinto, etcétera, esos costos deben ser trasladados, o sea, el valor de esos costos debe ser trasladado a los empleados o se debe quedar con ese beneficio de los costos los empresarios, los grandes empresarios en este país. Si se traslada esos recursos a los empleados, van a tener obviamente una propensión marginal, muchos, la mayoría, porque la mayoría de los empleados colombianos ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces la propensión marginal a consumir es mucho más alta para esa población. En ocasiones es del 100%. Entonces eso nos dinamiza la economía, nos mueve la economía, primera. Segunda, para activar y para cambiar nuestro modelo económico, que es extractivista, lo mencionó Mario, que debemos de dejar de depender del petróleo y depender más de la agricultura, del primer sector de la economía que empuja a los demás sectores. ¿Están de acuerdo ustedes o qué opinan acerca de la carga impositiva, actualización del catastro a nivel rural y la carga impositiva para que las tierras, ese factor de producción que aprendemos
en introducción de economía, en fundamentos de economía, ese factor de la producción sea mejor utilizado y jalone y empuje la economía. Gracias, un saludo para todos. Gracias, Mauricio. ¿Con quién empezamos? Diana. Bueno, gracias. Voy a profundizar un poco más en el tema del teletrabajo porque me parece que es una pregunta muy, muy pertinente, porque es que pues uno no tiene tiempo de extenderse, pero miren, el teletrabajo no es sencillamente como una herramienta en la cual yo hago trabajo a través de Internet. Es una forma, es un esquema organizacional que por supuesto tiene que tener una regulación en términos de derechos laborales. Es que el hecho de que una persona trabaje desde su casa, esto también debe tener, digamos, los trabajadores deben gozar también de unos derechos, es decir, el auxilio, por ejemplo, por conectividad, por ejemplo, todo este tema de los riesgos laborales, digamos que esto debe entrar un poco dentro de la normatividad laboral, ¿cierto? Porque no se trata de que al entrar en teletrabajo entonces digamos, se denigre, mejor dicho, que teletrabajo no sea un sinónimo de perder la dignidad en el trabajo, o sea, sigue siendo un trabajo digno y creo que tú lo has mostrado bien, ese tipo digamos, de vulnerabilidades y que deben ser tenidas en cuenta por las ARL, por ejemplo, y de derechos laborales se deben mantener, por supuesto. Si esto dinamiza la economía, digamos que a lo que yo iba un poco era digamos, a una construcción de un modelo económico que sea sostenible en términos de, digamos, de otro tipo de costos, como es la calidad ambiental, una ciudad, digamos, que sea más armoniosa, que reduzca un poco las aglomeraciones, en fin. Pero indudablemente sí contribuye, por ejemplo, a generar reducción de costos para el sector privado, para el sector público, de otra índole, por ejemplo, la reducción, por ejemplo, en pago de servicios públicos, digamos, en oficinas que están ubicadas en zonas con unas altas rentas del suelo, que pagan unos niveles de arrendamiento muy importantes. Entonces uno, claro, digamos, la pregunta que haces es hacer ese análisis de cuánto para la empresa, digamos, significaría esos costos de generar un trabajo o un teletrabajo decente frente a los costos del arrendamiento y los costos de llevar la actividad, digamos, productiva. Yo creería que el beneficio neto sigue siendo positivo. Entonces, por supuesto, es promover la estrategia del teletrabajo bajo un esquema de trabajo digno, porque pues esto es todo un esquema organizacional. Yo le daría la palabra a Mauricio para responder la segunda. Gracias, Diana. Mauricio, adelante. Me gustaría tocar un poco la primera también. Quiero contarles una anécdota, y esto no es, digamos, publicidad ni nada de eso, pero recuerdo cuando yo estaba en el Ministerio del Trabajo, estoy hablando del año 2012, recuerden que el nuevo Ministerio de Trabajo se crea a final del 2011, cuando se separa de Protección Social, llega el 2012, y el 1 de mayo del 2012, buscando tener como una celebración un poco más moderna, por ponerlo de alguna manera, del Día del Trabajo, lanzamos el teletrabajo. Sacamos la legislación, la primera legislación, ya estaba en ley, eran los decretos, pero sacamos los decretos y lanzamos en una ceremonia el teletrabajo, quedó ahí quieto y la pandemia obligó a llegar al teletrabajo. Mauricio tiene razón y Diana lo decía de alguna manera, toca, y no lo he pensado bien, digamos, es como mi primera reacción, toca pensar muy bien si esos costos se podrían trasladar a las empresas, pero por ejemplo, pensando en recomponer, tal vez lo que podría reducirse son el auxilio de transporte, pues porque ya no hay transporte. Hay unos beneficios para los trabajadores también de estar en su casa. Lo que decía Diana, de pronto las empresas cierran sus oficinas y ya no tienen que pagar servicios públicos, eventualmente se podrían financiar parte de los servicios públicos de los que trabajan en casa. Entonces, me parece una discusión interesante, no tengo la idea muy clara, pero me parece muy importante lo que dice Mauricio sobre el primer punto. Y Mauricio, ¿me puede recordar, qué pena un segundo, la segunda pregunta? No, con gusto, Mauricio, por supuesto. ¿Qué piensan ustedes acerca de colocar una carga impositiva fuerte, contundente, para los dueños de las tierras en lo rural con el ánimo de activar el campo, activar lo productivo desde el campo? La gente tiene de pronto algunos territorios extensos
y los tiene particularmente para que gane, digamos que rentabilidad, no lo desengorde, pero es importante esa carga impositiva en el sentido de que o lo pone a trabajar esa tierra o paga parte de ese valor que gana esa tierra al Estado. Esa es la pregunta. Completamente de acuerdo, Mauricio. Yo creo que uno de los grandes problemas de la tierra y del valor de la tierra en Colombia es que no tiene un impuesto. Y como no tiene un impuesto, se vuelve especulativo. Y como se vuelve especulativo, por ahí hay también el ala, digamos, más del delito y del lavado de dólares a través de la tierra. Y la tierra los precios de la tierra se pueden disparar porque no están atados ni a ningún impuesto, ni mucho menos a una productividad, por ejemplo. Yo creo que una de las grandes partes de una reforma agrícola en Colombia es poner el impuesto a la tierra. Sé que ya hay avances, es decir, ya están en el catastro multipropósito, pero más hasta donde tengo entendido, no soy experto en el tema, más en el área urbana que en el área rural, pero un impuesto de la tierra es absolutamente necesario y, como lo planteó usted, mucho más si está atado a la productividad. Creo que eso es absolutamente clave como una parte de lo que toca hacer hacia adelante. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, ya para cerrar con esta ronda de preguntas, no nos podíamos ir sin esta, de Ángel Méndez. Ángel nos pregunta cuál es su opinión respecto a la venta acelerada de las reservas de oro de Colombia, teniendo en cuenta que el precio de venta venía en aumento y es bien sabido que en crisis siempre el precio sube. Pregunta de moda. Sí, bueno, yo me atrevo a meterme aquí un poco, no soy Dale, Diana, gracias. Pero sí, bueno, en primer lugar, la participación que tiene el oro, digamos, dentro de las reservas en el país, pues es muy baja. Es una cosa que a todos nos aterra porque pues el país siempre, digamos, hemos tenido esa visión de que el país tiene unas reservas auríferas muy importantes. Sin embargo, un poco la sustentación que hace el Banco de la República es que el precio de este metal es muy volátil y esto hace, digamos, o ha llevado al Banco de la República a que tenga una, digamos, todos estos recursos que tiene como reservas los tenga pues en otro tipo de inversiones que son un poco más seguras. Entonces, de alguna manera, entender cómo podría fluctuar, digamos, el precio del oro y pues tener la bolita de cristal de saber cuándo se va a disparar y cuándo no, es complicado para un commodity que tiene pues una volatilidad tan importante. Entonces, bueno, yo creo que es un poco una situación, digamos, desafortunada para el Banco de la República. Por supuesto, hubiese sido deseable haber hecho esa venta a un precio mucho mayor, pero yo creo que aquí también juega mucho la incertidumbre, y mucho más pues en este momento, pero pues no está esa bolita de cristal para determinar cómo digamos, será la senda de esos precios. Para complementar lo que dice Diana, yo diría dos cosas. Yo creo que una de las institucionalidades fuertes que tiene Colombia es el Banco de la República. Y yo creo que eso hay que preservarlo. Yo creo que si tomaron una decisión, no la conozco, no he visto los detalles después de la decisión, pero fue una decisión técnica que tuvieron que tomar por alguna razón. Y yo creo que esa institucionalidad hay que defenderlas. Tal vez más bien, creo que a veces debería ser un poco más ambicioso, sobre todo frente a las crisis frente a la crisis del Banco de la República, porque tenemos que recordar que el equilibrio se da entre el poder adquisitivo, es decir, la inflación, y el empleo, no solo el poder adquisitivo, y debería ser un poco más arriesgado, teniendo en cuenta de todas maneras que uno de nuestros activos más valiosos es de verdad la estabilidad macroeconómica. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, ya son las 6:54, nos dieron las 7 de la noche en nuestra sesión de este sábado. Nos vamos con una pequeña reflexión. Definitivamente todos nosotros los compromisarios, las personas que estamos aquí reunidas y las personas que se acercan al Compromiso Ciudadano, lo que nos une y la razón nuestra de estar aquí es la fuerza de la esperanza. Estamos en un momento global desafiante y así como conocemos de la realidad socioeconómica, también nos estamos conociendo cada uno de nosotros. En Compromiso hemos aprendido que podemos ser diferentes sin ser enemigos.
y nuestro papel, definitivamente, la razón de ser de estas charlas no es atacar, no es polarizar, es educarnos frente a lo que nosotros con nuestras acciones y con nuestra voz podemos hacer como sociedad. Nuestra razón de ser es llevar, multiplicar para poder transformar desde nuestras acciones. Hemos comprendido que nuestro futuro no está en manos de los gobernantes ni de los empleadores. El futuro está en nuestras manos. Compromiso ciudadano no construye desde el miedo. Compromiso ciudadano transmite las ideas para que nosotros crezcamos, para que aportemos, porque desde el miedo es donde nos manipulan, desde el miedo es que nos paralizamos. Entonces, la invitación para todas las personas que hoy nos están acompañando es que seamos luz, que aportemos desde nuestras ideas, que seamos esa vela que la sociedad necesita para romper la oscuridad. Ese granito de luz, que seamos todos nosotros y cada uno, es nuestra reflexión del día. Le damos las gracias a Diana Gutiérrez, a Mauricio Olivera, a Mario Valencia, que ya se retiró. Fue una sesión muy enriquecedora, se nos quedan muchas cosas en la mesa, porque pues es una conversación que es la que necesitamos como sociedad para nuestra construcción. Les recordamos a todos los participantes seguirnos en nuestras plataformas de Facebook, de Twitter, de Instagram. En Facebook nos encuentran como Compromiso Ciudadano Bogotá. En Twitter estamos como @compromisobog. Y en Instagram estamos como Compromiso Ciudadano Participar. Seguir aportándonos y apoyándonos con el numeral Modelo Económico Es. Le doy la palabra a Edwin para cerrar la sesión. De mi parte, muchísimas gracias. Fue un honor haber estado con ustedes y se puede. Edwin, por favor. Solo palabras de agradecimiento para Diana, Mauricio, Mario, que nos acompañó. Mil disculpas a todas las personas que de pronto hicieron preguntas, no pudimos contestarlas todas. Esperamos que tengamos otras oportunidades para poder seguir compartiendo. Muchísimas gracias y como dijo mi compañera Nubia, se puede. Feliz noche. Muchas gracias. Si quiere, esperamos un segundito para la foto. Todos los que están pueden prender la cámara, por favor.